En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo se mide la pobreza. Para esto vamos a charlar con Roberto Meyer. Él es docente de matemática y especialista en estadística aplicada. Es el director del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Mariana? Muy bien, acá andamos. Vamos a hablar un poco de lo que hace, las tareas que realiza el Observatorio Social de la Universidad. Y para comenzar, ¿cuándo surge el observatorio y con qué objetivo primordial? Bueno, el Observatorio Social como tal surge en 2004. Sin embargo, tiene un antecedente con el mismo equipo de personas que comienza en el año 1998 con la primera convocatoria de la universidad de presentación de proyectos de extensión e interés social. Allí un grupo de docentes, donde estaba Fitch, estaba la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Económicas, elaboramos este proyecto que era constituir un sistema de indicadores sociales y económicos para la ciudad de Santa Fe basados en las necesidades de actores institucionales de la ciudad de Santa Fe y podríamos decir del Gran Santa Fe. Bien, y después se consolida a lo largo de los años. Después eso fue de interés para la universidad. La universidad nos convoca primero a la dirección del primer programa de información y análisis institucional, mientras desarrollábamos el proyecto de extensión, y posteriormente con el ingeniero Eduardo Matoso en la Secretaría de Extensión constituimos el Observatorio Social. Bien, ¿y qué tipo de información releva el Observatorio Social? El Observatorio Social tiene por lo menos 3 funciones definidas. La primera es la columna vertebral y es el que le da sentido al Observatorio Social como tal, que es el panel de hogares santafesinos de la ciudad de Santa Fe. Nosotros aspiraríamos a tener mayor cobertura territorial, pero los medios que tenemos nos alcanzan para cubrir el estudio social de la ciudad de Santa Fe. La segunda función es brindar apoyatura a la gestión de la universidad o a investigadores, académicos, a facultades, unidades académicas que tengan necesidades de relevamiento de datos, porque esa es la característica de nuestro observatorio. Nosotros tenemos, básicamente nos constituimos como un vector de recolección de datos, tenemos capacidad de recolección de datos primarios, ¿no es cierto? Entonces eso es utilizado por distintas áreas de gestión, para proyectos y programas específicos, por tesistas, por académicos, por investigadores en proyectos de investigación. Y la tercera función es brindar servicios que, por las mismas características del observatorio, como vector de recolección de datos, puedan ser requeridos o a la universidad o a alguna facultad y solicitando ayuda al observatorio como apoyatura para la realización de esos trabajos. ¿Qué importancia tiene para la universidad, en este caso para nuestra universidad, pero para cualquier otra universidad del país, contar con esta herramienta, con este observatorio? ¿Y existe algún otro de estas características en el país? Sí, en la actualidad hay varios observatorios, tanto en universidades como en organizaciones gubernamentales, como en asociaciones privadas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de 3 de Febrero tiene, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Córdoba. Bueno, sí, puedo mencionar tantísimas universidades, que la Universidad Nacional de Rosario, que han ido abriendo observatorios sociales en las últimas décadas. A ver,
Nuestro observatorio social no fue el original. El original, el primogénito, fue en la década del 90 el Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Plata. Entiendo que no es la misma gente la que está ahora, pero el primero que planteó la posibilidad de tener un observatorio, es decir, un observatorio social, es decir, un faro para observar qué sucedía en la sociedad, fue la Universidad Nacional de La Plata. El segundo, creería que fuimos nosotros. Digo creería porque por ahí puede haber alguna otra experiencia fallida y que no haya prosperado. Nuestro observatorio social, inclusive, a través de la gestión del ingeniero Gustavo Menéndez en la Secretaría de Extensión, produjo un primer congreso en donde se desarrolló un foro de observatorios, no solamente sociales, sino de otros tipos, culturales, turísticos. Y ahí nosotros difundimos, estamos hablando del año 2006, 2007, y ahí difundimos nuestra propuesta y a partir de ahí asesoramos para la creación de observatorios en el resto del país. No digo todo, obviamente, digo, hemos recibido consultas al respecto y hemos asesorado en ese sentido. ¿Y tiene que ver el origen del observatorio en la época en que nació? ¿Tiene algo que ver con eso, con la realidad de la época? ¿O surgió porque estaban dadas otras condiciones, como de recursos humanos, como de infraestructura? ¿O tiene que ver con una inquietud planteada por la realidad del momento? No, nosotros, yo diría que surgió por la inquietud y el interés de un grupo de docentes. Quizá que necesitaban esos datos y no los tenían, o no se lo podía proveer otra fuente. Digamos que la necesidad de contar con datos primarios siempre está presente en los cientistas sociales. Los que elaboramos esta guía éramos cientistas sociales, pero a la vez hay una cuestión de inter o transdisciplinaridad, porque no solamente había cientistas sociales, sino también que había estadísticos. Entonces, entre las inquietudes de uno y las habilidades o conocimientos de otro, estaba claro que tenía que surgir la necesidad de elaborar especies de indicadores a partir de las necesidades que aparecían en las inquietudes de los docentes e investigadores, pero además de las que recolectamos nosotros de las asociaciones no gubernamentales, gubernamentales y gubernamentales que consultamos en esa oportunidad. Porque fueron ellos los que nos armaron la base del cuestionario que hoy se utiliza en el relevamiento para el panel de hogares santafesinos. O sea, nosotros no lo armamos porque sí. El objetivo fue a ver prestar un servicio. ¿Qué información necesitan ustedes? ¿Cómo es su proceso de toma de decisiones ante una situación concreta? ¿Cómo toman la decisión? ¿Qué información utilizan? Entonces, en talleres que hicimos con ellos fueron apareciendo esas cosas, esas variables, y nosotros las fuimos volcando en aquellos cuestionarios del panel de hogares iniciales, las fuimos volcando, y luego nuestro servicio era darle esa información a las organizaciones asociadas. Ahora, eso fue todo el proceso del proyecto de extensión de interés social. Luego, cuando la universidad decide crear formalmente el Observatorio Social, sobre la base de ese proyecto de extensión de interés social, aparece una fuerte inquietud de la universidad de utilizar esa herramienta para sus propias necesidades, claro, que eran sus proyectos, programas, problemas de gestión, bueno, todo ese tipo de
de tareas, ¿no? Bien, ¿y cuáles son esos indicadores o cuáles se pueden destacar con los que más trabajan y con los que más se tienen que enfrentar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página web, www.universidadunl.edu.ar, Observatorio Social, donde ustedes pueden observar. No somos muy expertos en armar páginas web ni en volcar información, pero más o menos ahí tenemos ordenadito lo que hacemos. También nos la pueden pedir a nosotros, a la información, pueden acercarse al observatorio, pueden enviarnos un mail. Y yendo a lo que preguntabas, del panel de hogares que nosotros tenemos, a ver, voy a explicar porque hablamos de panel. ¿Qué es un panel de hogares? No es una muestra transversal. Un panel de hogares se utiliza para estudios longitudinales. ¿Qué quiere decir longitudinal? A través del tiempo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una muestra de hogares de la ciudad de Santa Fe y esa muestra todos los años, la periodicidad es por año, no podemos hacerlo más seguido por los recursos que insume, todos los años visitamos a esas familias. Le preguntamos esencialmente una base de cuestiones que se mantienen en el tiempo y vemos las variaciones que se producen, pero también incorporamos al cuestionario temáticas actuales. Entonces, de un año a otro, el cuestionario puede variar, inclusive dependiendo de lo que la misma universidad necesite o algún investigador para algún proyecto de investigación. A partir de ese panel de hogares aparece la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación que tenga en cuenta las trayectorias vitales de la familia y las estrategias frente a la vulnerabilidad y la pobreza. En principio nosotros no medíamos pobreza, decíamos, bueno, eso ya lo mide el INDEC, pero después nos dimos cuenta, a partir de un convenio con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el CONICET de Salta, donde la inquietud de ellos, de ambas instituciones, era medir pobreza energética, que podíamos incorporar mediciones, estoy hablando del año 2017, incorporar mediciones de pobreza e indigencia por ingresos y necesidades básicas insatisfechas. Estas dos formas de medir la pobreza se las conoce como pobreza por ingresos y pobreza estructural. Para que la gente que pueda estar escuchando entienda un poco más, la pobreza por ingresos depende de los ingresos que tenga un hogar por distintas fuentes, ingresos monetarios. La pobreza estructural se basa en 5 tipos de necesidades vinculadas a los servicios, a la infraestructura, a la educación, que entre otras necesidades que una familia, un hogar mejor dicho, presente o no presente. Si falta alguna de esas necesidades, el hogar se clasifica bajo condiciones de insatisfacción de necesidades básicas o de NBI. Bueno, entonces, esas son las dos formas tradicionales de medir pobreza estructural y pobreza por ingreso. Entonces, sumábamos eso a la pobreza energética que estudiaba Fitch y el CONICET Salta, y teníamos ya tres tipos de pobreza y nos encaminamos a poder medir pobreza multidimensional.
donde hay también que agregar otros factores, otras variables. Las otras variables ya las teníamos, pues las teníamos de antes. ¿Y la energética a qué hacía referencia? ¿A la falta de acceso a la luz eléctrica? Claro, la pobreza energética, no solamente eso, la pobreza energética, no me voy a explayar sobre eso porque es el tema de los investigadores de Fitch y de CONICET Salta, pero para que tengan una idea, se busca identificar hogares que no puedan satisfacer sus gastos energéticos. Y eso tiene que ver con la infraestructura edilicia del hogar, donde puede haber pérdidas de energía calórica o lumínica, el acceso a las fuentes de energía, qué tipo de fuente de energía posee, todas esas variables se miden, y si alguna de esas, por ejemplo, alguna de las fuentes de producción de energía es deficiente, se clasifica el hogar bajo condiciones de pobreza energética. Bueno, entonces, todo esto permite que nosotros podamos, si bien no medíamos pobreza inicialmente, podamos hacer ahora un estudio exploratorio, retrospectivo, a partir de condiciones actuales de pobreza e indigencia de las familias santafesinas, observando que la trayectoria vital de la familia. Explico. ¿Qué significa la trayectoria vital de la familia? Bueno, una de las líneas de investigación que se realizan sobre familia y pobreza, sobre todo en Latinoamérica, tiene que ver con los ciclos vitales de la familia. No es lo mismo una familia conformada por una pareja que recién se conforma, que una pareja que tiene sus primeros hijos, o sea, una pareja joven con hijos pequeños, o una pareja joven con hijos adolescentes, o una pareja en donde los hijos ya están independizándose. Son las distintas etapas del ciclo vital de la familia y tiene que ver con los movimientos demográficos de la familia. Entonces, las condiciones de pobreza para cada una de esas familias es distinta, que es algo que por ahí no tenemos en cuenta, porque nosotros normalmente cuando nosotros clasificamos los hogares como pobre o no pobre, en base a los ingresos fundamentalmente, que son los que se difunden, y las necesidades, o sea, la vulnerabilidad de cada familia es distinta. La situación de vulnerabilidad de cada familia es distinta de acuerdo a las distintas etapas de la vida. ¿Y a qué conclusiones arribaron con este estudio? Entonces, si bien INDEC releva la pobreza por ingresos en el Gran Santa Fe, no lo hace en la ciudad de Santa Fe. Los datos no son de la ciudad de Santa Fe. Primera cuestión, hay una diferencia territorial. Las estrategias de supervivencia en ambas localidades son diferentes. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos que la ciudad de Santa Fe, como gran aglomerado urbano, tiene un poco menos de pobreza que el Gran Santa Fe, de hogares pobres no indigentes, y tiene 4% más de hogares pobres, 5% más de hogares pobres indigentes. ¿Y qué significa? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Como la medición se hace sobre ingresos, eso se basa en el valor de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de alimentos y servicios, que es la canasta básica total. Entonces, son dos fronteras. Si usted no alcanza la canasta básica alimentaria, es un hogar indigente, clasificado como indigente. Si no alcanza la canasta básica total, promedio, entonces clasificado como un hogar pobre. Entonces, acá lo que tenemos es un problema en la ciudad de Santa Fe, que es para tener en cuenta y muy importante, porque puede ser en movimientos temporales más lentos, pero puede constituirse en una bomba de tiempo. Nosotros tenemos 9% en la ciudad de Santa Fe de hogares bajo condiciones de indigencia, 2022, a fines de 2022. Ahora estamos relevando de nuevo, no sabemos cuánto vamos a llegar. Pero tenemos
en términos de pobreza de ingresos genuinos, un 13% de hogares indigentes. Y tenemos, en términos de ingresos genuinos, casi un 20% de personas indigentes. Ingresos genuinos significa, si le sacamos la ayuda social, vamos a tener 20% de personas indigentes que caen de la pobreza. De ser clasificados como pobres no indigentes, caen a indigentes. Entonces, eso significa que la gente no tiene lo suficiente, el hogar no tiene, o las personas no tienen lo suficiente para acceder a la canasta básica alimentaria. Y usted sabe las consecuencias que tiene eso sobre la salud, sobre la seguridad y sobre un montón de cuestiones. Entonces esto forma parte de las necesidades de información en detalle que necesitan los distintos gobiernos para tomar medidas en cuanto a políticas públicas. ¿Y esto sobre cuántas familias se hace? Bueno, ahí está uno de nuestras seguridades. Nosotros, partiendo de la base de que las muestras que releva INDEC y las que relevamos nosotros son representativas, es decir, están bien tomadas, con selección al azar de hogares, INDEC releva para el Gran Santa Fe alrededor de 500 hogares, de los cuales de Santa Fe son 300 aproximadamente. Nosotros tenemos en el panel de hogar 1.100 hogares, con un total de casi 4.000 personas. Entonces ese es el tamaño de nuestra muestra. Quiere decir que nosotros tenemos una muestra más grande, por lo tanto el error de estimación de los datos que yo estuve dando se achica. Claro, 1.100 de la ciudad de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe. ¿Y de qué barrios? ¿O no, es se tienen en cuenta todos? Se tiene en cuenta la distribución geográfica de los barrios de la ciudad de Santa Fe en el diseño de la muestra. O sea, todos, sí, digamos, sí, con altos ingresos, con bajos ingresos. Claro. Bien. Sí. Y bueno, y en este sentido entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes se plantean a futuro o para seguir ahondando en este estudio o para desarrollar nuevos indicadores? Bueno, nosotros en términos de investigación vamos a seguir con esta línea de trabajo porque nos parece muy importante y porque estamos empezando a ver los frutos. Digamos, años atrás nos decían, che, ¿qué hace el observatorio? Pero nosotros veníamos juntando datos año por año como hormiguitas, porque los estudios longitudinales llevan mucho tiempo. Pero ahora tenemos, inclusive, tenemos un grupo de familias sobrevivientes, de hogares sobrevivientes del panel inicial de 2004, de unos 60 hogares, para los cuales tenemos 20 años de observación. No habremos perdido representatividad de ellos, pero tenemos un caso constituido por 40 casos tenemos de observación. Tenemos el panel de 2009 que tiene 400 hogares, porque el panel se va reconstituyendo, porque claro, hay mortalidad de panel. Así es, gente que se muda, de hogares que desaparecen, gente que no quiere contestar más. Entonces, año por año, un porcentaje se cae del panel. El panel se agota después, entonces se reconstituye ese panel. Bueno, aquí nosotros en el panel reconstituido en 2009 tenemos 400 hogares todavía. Y se reconstituyó en 2018 el panel. De eso tenemos 900 hogares. Y hoy estamos relevando 1.100 hogares. Y para cerrar, de alguna manera, en estos años de seguimiento y de recambio de la muestra y demás, pese a eso, ¿se ha notado o se puede percibir un empobrecimiento en general de la población? Hay un salto hacia la pobreza después de la pandemia. O sea, hay un punto alto de acuerdo a las mediciones que tenemos nosotros. Recuerde que nosotros empezamos esto en 2017. En 2019 fue un año problemático, pero ahora en 2022, y ahora tenemos los resultados de 2023 en febrero nosotros, en 2022 se nota el salto entre 2019, que
se había previsto, o sea, se notó como un año muy difícil, y 2022 donde aparece un salto de un, bueno, no voy a buscar ahora, un salto de aproximadamente un 4 o 5% en el panel nuestro de pobreza. Pero hoy en día, a ver, a fines de 2022 nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe un dato contundente, tenemos el 46% puntual, más del 46% puntual de hogares pobres, de los cuales, perdón, de personas pobres, de las cuales el 20% son en condiciones de indigencia. Es un dato... Un dato contundente y para trabajar, para los tomadores de decisión. El mensaje así cualitativo que nosotros damos es, ojo, la ciudad de Santa Fe es un centro urbano. El problema de la vulnerabilidad por pobreza es mucho más importante que en las localidades periurbanas. Ojo, cuidado, perdón por lo poco académico del ojo, pero cuidado, porque Santa Fe como tal puede tener menos hogares pobres no indigentes, pero tienen mucho más indigentes, hogares y personas indigentes. Y esa es la bomba de tiempo. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa y por haber traído esta información tan relevante y tan importante para todos. Gracias a ustedes por ser vehículo, por invitarnos y por ser vehículo de este tipo de información que a veces nosotros creemos que la sociedad debe saberlo y los decisores de distintas instancias de gobierno la tienen que conocer. Claro que sí. Bueno, gracias. Gracias a vos.